noches, gracias por el honor de su sintonía en este martes 12 de noviembre. Vamos al Senado de la República, donde está la discusión para elegir a la presidenta de la CNDH, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Qué relajos se traen, Silvia Arellano? Buenas noches, 2 recesos, ya reanudaron. Cuéntanos qué sucede. Hola, ¿qué tal, Pedro? Muy buenas noches. Así es, como tú informas, pues ha sido un día bastante largo para los legisladores, ya que se tenía previsto que esta discusión, esta elección para elegir a la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o esta reelección de Rosario Piedra, pues iniciara desde la mañana. Sin embargo, como tú informas bien, pues han sido varios recesos los que ya se ha llamado durante toda esta sesión, justamente, sobre todo para que los legisladores de Morena y sus aliados pues se pudieran poner de acuerdo para que pudieran obtener esta mayoría calificada que se requiere para la elección de la próxima presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuyo periodo va a concluir dentro de 5 años. También, Pedro, te informo que uno de estos recesos fue justamente para que Rosario Piedra Ibarra pues llegara hasta las instalaciones del Senado. Solo se le pudo ver ingresar al salón Octavio Paz, donde se reunieron los senadores morenistas, pues para que pudieran entablar un diálogo con ella, ya que aunque se dijo que la mayoría pues estaba a favor de su reelección, pues los legisladores, todavía había algunos, informaban los mismos senadores que había algunos que estaban en contra. Estos gritos que escuchamos, Pedro, es por parte del presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña. La discusión que se ha dado en estos últimos minutos es porque los senadores panistas pues ingresaron con una mampara de esas que se utilizan para las elecciones federales. Ellos lo que quieren demostrar, de acuerdo con la senadora Gina Cruz, es precisamente, Gina Campuzano, es precisamente pues demostrar y garantizar pues que sea una elección con un voto libre y secreto. Sin embargo, pues ya hubo un jaloneo hace unos momentos con los morenistas para retirar esta mampara. Sin embargo, hace unos minutos que reinició la sesión, se volvió a ingresar con esta mampara, y lo que está solicitando pues es justamente eso, que se retire, y pues todavía no arranca esta discusión en lo que debe de ser esta elección de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que se prevé que pueda durar aproximadamente 2 horas, Pedro. Pues estaremos pendientes, infórmanos para regresar contigo, Silvia. Gracias y buenas noches. Seguimos pendientes, buenas noches. Usted sabe que los martes tenemos aquí una mesa de debate en donde nos acompañan 3 senadoras, Carolina Viguiano, Sacil de León, Giovanna Bañuelos. Nos vamos a enlazar en un momento más con ellas vía remota. Obviamente ellas están de forma presencial en el recinto del Senado de la República, y de forma presencial nos acompaña Laura Ballesteros. Bienvenida, Laura. Hola, ¿qué tal, Pedro? Muy buenas noches. Oye, Laura, me decías que vas a presentar una iniciativa para que pues ya no se dé más este relajo que vimos en la CNDH. No, yo creo que más bien para que se quiten las máscaras, el oficialismo de Morena, fuera máscaras. Lo que están haciendo es otra toma, una continuación de la que ya habían hecho la Comisión Nacional de Derechos Humanos. De nuevo la bota de Sedena está puesta sobre la designación de Rosario. Son quienes están pidiendo que la reelijan. ¿Por qué la Sedena? Para la gente que no está informada. Porque finalmente son las Fuerzas Armadas quienes en este último sexenio han sido las primeras beneficiarias de que Rosario Piedra haya estado como un adorno en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde no emitió no solamente una sola queja o recomendación, un solo comentario sobre las violaciones a derechos humanos de las Fuerzas Armadas en esta mala entrada que han tenido con la seguridad pública en el país. Ya lo hemos dicho, ha sido una estrategia fallida. Hay presiones para que ellos sean los que para que ella sea la que vuelva a reelegirse, cuando fue no solo la peor evaluada en su proceso, fue la peor, de toda la lista de aspirantes fue la peor. Llegó ahí en esta ocasión, digamos, en la que está terminando, por un proceso fraudulento. Tiene una denuncia penal en su contra por parte de la Fiscalía, a través de la Fiscalía con activistas que fueron a interponerla, porque mintió en su anterior proceso diciendo que no era militante de Morena y era inelegible. Miente, entra a través de un proceso fraudulento en una votación polémica, y en esta ocasión se atreve otra vez a hacer un proceso fraudulento, falsificando una carta. Ella, en lugar de estar contendiendo por la comisión, tendría que estar enfrentando la justicia con un proceso penal. Yo te diría, para concluir, que deje de mentir Morena, que mejor se lleven la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la Secretaría de Gobernación o a la Secretaría de la Defensa, y yo les ayudo con mucho gusto. El lunes presentaremos la iniciativa. Estamos ya, ahora sí, en contacto con las senadoras Carolina Viguiano, Sacil de León y Giovanna Bañuelos.
Gusto en saludarlas, gracias por tomarse el tiempo. Sabemos que es un día complicado, un día muy intenso en el Senado de la República y me gustaría comenzar contigo, Sacil, vicecoordinadora de Morena. Se decía que se les estaban revelando algunos senadores que no alcanzaban el estar todos de acuerdo para poder impulsar a Rosario Piedra. ¿Ya solucionaron eso o no pasó? Cuéntanos. No, querido Pedro, nosotros afortunadamente, aparte de que contamos con una mayoría calificada que el pueblo de México nos concedió el pasado 2 de junio, somos un grupo muy unido. Claro, pensamos de maneras distintas y diferentes, pero siempre vamos a votar y a aprobar todo lo que sea en beneficio de nuestro país. Decía hace un rato la compañera que me antecedió en la palabra que ha estado de adorno. Me parece una falta de respeto muy grande a quien ha dirigido por 4 años, por más de 4 años, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y decirle un dato que a lo mejor ella no tenga presente, que durante 4 años tuvo 1,160 recomendaciones, 25% más desde 1990. Hay algo que la compañera Rosario ha hecho, que es quitar obviamente los malos vicios que habían dentro de la comisión, acabar con la corrupción, acabar con la impunidad y emitir estas recomendaciones que han ayudado pues a salvaguardar los derechos humanos de los mexicanos. Y yo creo que en la votación que estamos a punto de vivir aquí en el Pleno del Senado vamos a ver los resultados. No tendríamos por qué adelantar pues que si hay un acuerdo, ¿no? Hay quienes coincidimos y creo que se va a saber a ciencia cierta en un rato más, mi querido Pedro. Carolina, gusto en saludarte, buenas noches. Cuéntanos, por favor, lo que está viviendo la oposición. Muchas gracias, Pedro. Saludo a mis compañeras también. Mira, estamos en este momento en un tercer receso porque el oficialismo lo que no quiere es que sea un voto secreto. Teníamos prácticamente una mampara para que el voto fuera como marca nuestro reglamento, en secreto, porque efectivamente, como lo has señalado o lo has preguntado en un principio, hay varios miembros del oficialismo, de Morena y sus aliados, que no están de acuerdo con reelegir a Rosario Ibarra, realmente a Rosario Piedra, no están de acuerdo, porque por sus resultados, porque fue la peor. Yo estuve en la comisión de evaluación de todas las compañeras que están aquí, yo estuve en todas y la de ella fue la peor, es la peor calificada, es la que menos sabe de derechos humanos, no tuvo respuestas, no tuvo control, no tiene el perfil adecuado. Estamos viviendo una crisis enorme de derechos humanos y ella no está preparada para eso. Tuvimos extraordinarias personas que se presentaron. Nosotros en el dictamen se pusieron, por ejemplo, a 3 que son importantes señalar, a Nacieli, a Paulina, pero también debo decir que calificaron muy bien a Tania Ramírez, de Redding, Carlos Pérez Vázquez, y hubo otros, que Carla también estuvo muy bien, entre otros. Lo hicieron extraordinariamente bien. Entonces, ¿por qué elegir a la peor? Realmente esa es la pregunta. Hay algunas personas de Morena que querían ejercer libremente su voto, pero el oficialismo, los que mandan en Morena aquí en la Cámara, no quisieron, quitaron la mampara y quitaron todo. Giovanna, pregunta Carolina Viguiano, ¿por qué elegir a la peor? Giovanna, ¿qué respondes? En principio, Pedro, buenas noches, saludar a mis compañeras, decir que nosotros no podemos permitir que se le siga mintiendo al pueblo de México. Lo que menciona la senadora Carolina está muy alejado de la verdad. Ciertamente es el tercer receso que se celebra en esta sesión, pero en el último receso, que fue para convocar a la Junta de Coordinación Política, donde yo tengo la fortuna de participar, también la senadora Sacil y el coordinador del Partido Revolucionario Institucional, como todas las fuerzas políticas, acordamos el que se pudieran generar mecanismos inéditos, Pedro, para que pudiera transparentarse ese proceso. Decirle a toda la gente que nos hace favor de vernos y escucharnos que el Senado de la República es responsable de emitir un sinnúmero de nombramientos y que hay maneras de que se puedan hacer estas votaciones. Cuando se requiere mayoría calificada, como es el caso,
se hace a través de una cédula. Pero nosotros acordamos, y quiero reconocer también al presidente de la mesa, Gerardo Fernández Noroña, que por primera vez en el Senado se puedan estas boletas que se le dan a los 128 integrantes de la Cámara, firmar por cada uno de los representantes de los partidos políticos ante la mesa directiva, que se pudiera omitir entregar las cédulas para votación con sobres personalizados, como ha sucedido de manera cotidiana, que se impidiera que 2 o 3 senadores se juntaran en la urna, que dicho sea de paso es una urna transparente, y todo eso se hizo en abono de poder transparentar este proceso tan relevante para el país como es la elección del nuevo presidente o presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, no nos hemos negado, quienes formamos parte de esta mayoría, a que se puedan implementar estos mecanismos, por inéditos que sean, si es que eso transparenta el proceso legislativo. Lo que sí nos negamos es que se den estos falsos debates donde a través de la nota periodística, a través del escándalo e incluso la violencia como la que vivimos hace 10 minutos en el Pleno de compañeros de Acción Nacional, compañeras senadoras de Acción Nacional hacia legisladoras de Morena, pues puedan desviar la atención de una responsabilidad tan grande como es la que tenemos las senadoras y los senadores de elegir a quién va a estar por los próximos 5 años al frente de tan importante organismo. Laura, ¿qué opinas? Bueno, a ver, yo creo que vamos por partes, ¿no? Primero, hay que irnos a la pregunta correcta. ¿Por qué hay tanto énfasis en los mecanismos que están tratando de implementar, innovadores o no, para una votación como esta? Hay que decirlo. Primero porque hay un antecedente de fraude en la elección de Rosario Piedra. Su elección anterior, como ya lo dijimos, fue votada en el Pleno del Senado de la República en una elección muy polémica y de nuevo con un proceso fraudulento donde ella acreditó no ser militante de Morena cuando sí lo era. Ella era inelegible. Número 2, lo están haciendo así porque hay muchos legisladores de Morena y del oficialismo que no quieren votar por Rosario Piedra. Esa es la razón que está detrás de esto. Por eso se le está complicando al coordinador de Morena la votación y al propio presidente de la mesa, Noroña, porque pues cómo van a hacer para cachar a los que no les vayan a cumplir. Entonces quieren que vaya casi que con nombre y apellido y que preimpriman las boletas con el voto a favor. Por eso todo este escándalo de los mecanismos. Yo primero diría, ya no engañen a la gente. Son las Fuerzas Armadas las que están pidiendo reelegir a Rosario Piedra. En Movimiento Ciudadano hemos dicho siempre que vamos a estar del lado de los derechos humanos. Nosotros no vamos a estar nunca del lado del régimen y quienes están abusando del poder, y eso es lo que hoy Morena, extraviada otra vez en esto, está haciendo. Número 2, han golpeado a la agenda de derechos humanos de manera constante desde que asumieron este nuevo sexenio. Empezaron primero con la toma del Poder Judicial y toda la violación a derechos humanos que eso trae consigo mismo. Apenas hoy fue la reunión, la audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los trabajadores del Poder Judicial. Número 2, han tomado la seguridad pública y dado labores civiles a los militares con la militarización de la Constitución, segunda violación. Y número 3, la ley de la supremacía. Ahora, pues vienen a dar el estocada final a las víctimas con la reelección de Rosario Piedra, una nulidad para la defensa de los derechos en este país. Sacil, ¿qué respondes? Porque la compañera Laura está engañando, ella invita a no engañar al pueblo de México. Yo le diría que no engañe ella al pueblo de México. En el grupo parlamentario de Morena no tenemos ninguna duda sobre la terna que se presentó y sobre el perfil que queremos que ocupe la titularidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esa es una mentira, que se esté complicando la votación y que por eso nos están pidiendo que hagamos unas maniobras para enseñar el voto y ellos ponen esta mampara. Todo esto, Pedro, por desacreditar un proceso que se hace en el Senado y por no aceptar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha hecho un ejercicio con toda cabalidad, un ejercicio con transparencia, un ejercicio incluso que nos ha costado menos a los mexicanos porque ha sido de las únicas instituciones o de las pocas instituciones que acató esta política de austeridad y que por supuesto ha transparentado los recursos públicos. Yo creo y estoy convencida que no tienen elementos para descalificar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que por eso han emprendido esta campaña sucia que pretende denostar y con estos jueguitos, con estas artimañas de hacer estos shows
porque son mediáticamente shows los que hacen en el Pleno del Senado, creen que pueden reventar una sesión para no llevar a cabo esta elección tan importante que se va a llevar mediante cédula como se ha hecho y como corresponde al Senado de la República, y que obviamente a quien elijamos hoy ocupará este espacio tan importante por los próximos 5 años. No engañemos al pueblo de México, no hay ninguna ruptura dentro de Morena, no nos han dado ninguna instrucción porque no somos iguales, no nos confundamos. Entonces, ya en Morena voten, la línea es que no hay línea y que nosotras podemos votar a conciencia propia. No se vale que digamos cosas de las que no estamos completamente seguros, porque eso sí es engañar al pueblo de México. Carolina, decía Sacil que están intentando reventar la sesión para demeritar el tema de fondo, que es la CNDH. No queremos reventar nada. Evidentemente aquí estamos para hacer la sesión. Mira, no sé si se logre ver aquí cómo una compañera se lleva la urna. Es una compañera de Morena. ¿Por qué se hace en urna? Bueno, se hace en urna para que no vean por quién votan, porque el salón de sesiones está lleno de cámaras y con esas cámaras, evidentemente, puedes ver exactamente por quién votas, porque están arriba, están a los lados, en todos lados hay cámaras, porque de eso se trata. Y la ley señala que tiene que ser en voto secreto, libre. Justamente la elección pasada de esta señora Piedra hubo trampa, pusieron más papelitos de los que era, por eso ahora queremos tener especial cuidado. Y además debo decir, los funcionarios que trabajan con ella son de Morena, ganan desde 60 a 100 mil pesos todos ellos. No queremos hacer trampa, queremos que se vote por la mejor o por el mejor, pero en secreto, porque muchos de Morena saben que los están viendo desde la Cámara y no lo van a hacer con libertad. Esa es la única verdad. La ley señala que esta votación, como algunas otras, son en cédula, como cuando vas a votar a una urna, que votas y metes directamente en una urna, una mampara, para que nadie te esté viendo. En este caso hay muchas cámaras que te están viendo exactamente y eso puede llevar a un castigo a los de Morena. Por eso queremos que sea secreto, para que quien gane lo haga de manera legal. La señora Piedra no es la mejor y ahora van a ver que ella, si es como ellos dicen, va a ganar porque hay una línea que ella sea. Incluso ya está en el Senado. Si no fuera así, estarían los 3 finalistas, o los 5, o los 10 en el Senado. Y la que está aquí en el Senado es la señora Piedra, porque ya le avisaron que ella ya tiene la garantía de que va a ganar. Ese es el verdadero problema. Aquí no estamos mintiéndole a nadie. Ustedes pueden verlo, yo tengo grabado todo, cómo se llevaron, sin duda, la mampara, se la llevaron. Siempre mandan a las compañeras a hacerlo. No hay un solo hombre valiente que lo haga. A las mujeres las mandan a hacer este tipo de trabajo. Giovanna, y por último retomo 2 puntos, uno que mencionó Laura y uno que mencionó Carolina. Carolina decía que se tiene que respetar el derecho a votar en secrecía, que así lo marca esta ley. Y Laura preguntaba, pues entonces, si tienen la capacidad de la oportunidad de votar libremente, ¿por qué no votan ya? Mira, Pedro, me parece que el tema es descalificar en todo momento el procedimiento, dada la frustración que les genera no contar con el número de integrantes en sus bancadas suficiente para poder generar un contrapeso al interior del Senado. Este proceso de elección es el mismo que se hacía, Pedro, para elegir a ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a magistrados en materia electoral, en materia agraria, a consejeros de organismos constitucionalmente autónomos. Nunca hasta este momento se había cuestionado el mecanismo, nunca se había cuestionado la secrecía, nunca se había hablado si había cámaras instaladas en todos los rincones del Pleno del Senado de la República. Por supuesto que hay cámaras, por supuesto que hay secrecía, pero también por supuesto que hay un consenso entre las bancadas de Morena, del Partido del Trabajo, del Partido Verde, que formamos parte de un movimiento y que evidentemente podemos dialogar, discutir, en algunos casos estar totalmente de acuerdo o no, en otros intentar aproximarnos hacia determinadas decisiones,
pero por supuesto que generamos consensos. Y generamos consensos no solo al interior de nuestras respectivas bancadas, sino lo más importante, representamos al pueblo de México en sus intereses. Entonces, el proceso de ahorita se ha estado lamentablemente alargando, lamentablemente cuestionando, Pedro, única y exclusivamente por la frustración que tiene la oposición de no poder ganarnos una votación. Cada día se están incorporando más senadoras y senadores a la bancada de Morena, que son nuestros amigos y aliados, y evidentemente esto merma su posibilidad numérica de imponerse o de intentar trascender o contener decisiones que toma nuestro movimiento. Y yo lo comprendo y lo digo con respeto. Pero este proceso, pues no es un proceso nuevo, está establecido y se ha utilizado hasta el día de hoy. Por eso yo le reconozco, insisto, la voluntad política, porque es solo eso, a Gerardo Fernández Noroña, de implementar cualquier mecanismo que les ayude a estar más tranquilos y que el pueblo de México también evidentemente ratifique la transparencia del proceso que vamos a vivir, independientemente de quién salga beneficiado de eso. Claro, pues senadoras, las dejamos porque nos informan que ya reanudaron la sesión, sabemos que tienen que regresar y les agradecemos. Nos vemos la siguiente semana y seguimos platicando ya con la resolución de lo que pasó. Gracias. Gracias. Sí, Pedro, Gracias, Pedro. Quiero agregar algo, que la señora Piedra presentó una carta falsificada. A ver, ¿pueden retomar, por favor? Vera. Sí, Me parece que también habla mucho de eso. Sí, nos decías, Carolina, de la carta que presentó Rosario Piedra, ¿verdad? Sí, del obispo Raúl Vera, que es falsa. Desde ahí hablamos cómo va a defender los derechos humanos. Compañeras, que en el proceso pasado no hubo ningún proceso sucio. Pues bueno, senadoras, gracias, buenas noches y estamos al pendiente de lo Gracias a ti, Pedro. Ya voten. De lo que decidan. Bye. Y Laura, ya por último, para cerrar, entonces nos dices, el lunes presentas una iniciativa para que la CNDH deje de ser un organismo autónomo y pase a ser parte del Estado. Yo creo que ya fuera máscaras, ¿no? Que Morena diga la verdad, que haga lo que quiere hacer verdaderamente, que se lleve la Comisión de Derechos Humanos a la Secretaría de Gobernación o la Secretaría de Defensa para que en la siguiente elección pongan un militar, como posiblemente querrán hacerlo. A mí me llama mucho la atención como una de las principales quejas contra Rosario Piedra fue la falta de autonomía. Y el ver esta defensa férrea que hace el régimen de ella, pues obviamente te pone sobre la mesa y te expone la colusión que existe entre la comisión y el régimen. Decir también que 6 consejeros le renunciaron a Rosario en el 2023 precisamente por reclamarle falta de autonomía, por cierre de expedientes sin emitir quejas. Ahí está el caso de la niña Heidi, por ejemplo, en San Luis, o el asesinato de los obispos en Chihuahua, y también por no emitir una sola recomendación y queja contra las Fuerzas Armadas de este país. Entonces, ahí los datos, y es una pena, es de nuevo un martes negro para México. Laura, gracias por haberte dado el tiempo de estar con nosotros. Muchas gracias, buenas noches. Y vea, en la Cámara de Diputados, hoy la bancada de Morena anticipó su intención de reducir al menos a la mitad del presupuesto de 13,000 millones de pesos solicitado por el INE para la elección judicial de 2025, tras calificar esa cifra como excesiva e injustificada. Advirtieron que el presupuesto tendría que estar por debajo de los 8,000 millones de pesos, similar al costo de los comicios que se realizaron este año. Y vea esto. Durante la sesión en San Lázaro para discutir la reforma constitucional de materia de protección y cuidado animal, la diputada Herminia López Santiago, de Morena, fue captada, dirían coloquialmente, echándose un coyotito. De acuerdo con la información disponible en la página oficial de la Cámara de Diputados, López Santiago no ha presentado en 2 meses de la legislatura 66 ninguna iniciativa y pues hoy fue captada de esta forma, durmiendo mientras sesionaba. Y luego de que hace unos días la senadora Cintia López Castro anunció su renuncia de las filas del PRI, hoy se confirmó su incorporación a la bancada de Morena en la Cámara Alta. Gracias por brindarnos su valioso tiempo, senadora. No escucho nada, ¿es normal? Caramba. Ahorita nos podemos mejorar la comunicación con Cintia López Castro. Estamos haciendo las pruebas. Recordemos que está ella también en esta sesión del Senado de la República, donde acaban de regresar a la sesión para poder sacar adelante el tema de la CNDH. Y en unos momentos más vamos a poder ya entablar comunicación. Senadora, ¿me escucha bien? Te escucho perfecto. Aquí saludos desde el Senado.
se acaba de reanudar la sesión. Justo estábamos en eso, no le quitamos mucho tiempo para que pueda regresar. Me gustaría retomar el ejemplo que me dio hace 2 semanas, esta analogía, cuando platicamos respecto a su salida del PRI, me dijo, y yo le pregunté si se iba a ir a Morena, me dijo, esto es como un divorcio, me acabo de divorciar y ya me quieren casar de nuevo. Pues le duró 2 semanas la soltería, senadora, y esto, si lo trasladamos al ejemplo real, digamos, de ese divorcio, pues dicen, piensa mal y acertarás, todos pensarían que ya tenía otra relación y que simplemente se divorció para volverse a casar. Gracias. Bueno, pues a ver, el 60% de las parejas están divorciadas y me podrán entender. Pasa un momento donde ya no coinciden, deciden romper, que eso fue lo que me pasó con un partido donde llevaba más de 21 años. Y bueno, pues me mantuve como senadora independiente 15 días, y bueno, pues lo que pasó es que la propia oposición empezó un linchamiento, empezó a tergiversar información, empezó a tener un linchamiento mediático terrible, y bueno, pues nunca nadie dijo, ay, senadora, qué bueno que está de independiente, ¿no? Es al contrario. Y bueno, pues tuve una reunión con la presidenta para platicarle de un encuentro de mujeres parlamentarias. También tuve la oportunidad de conocer cuál es el proyecto de gobierno de la primera mujer presidenta de México, y te voy a decir algo, decidí sumarme al partido Morena, al partido en el gobierno, para desde aquí poder hacer las cosas, poder transformar. Desde aquí les digo a mis electores que no se preocupen, que aquí voy a poder defenderlos más, aprobar las leyes que me comprometí en campaña, poder lograr pues todo lo que tuvimos cuando pedimos el voto. Desde aquí lo voy a poder hacer, como la ley de igualdad salarial, como la ley de cuidados, como poder pintar escuelas, como los temas de salud. Y bueno, pues hoy me sumo al grupo parlamentario de Morena, lista para trabajar, y creo que a la gente, más allá de los partidos que no le interesan, lo que le importa es que dé resultados y que trabajes por México, y eso estaría haciendo. En ese sentido, le ha llovido mucha crítica a partir de esta decisión, sobre todo de sus excompañeros, excompañeras, y también de gente que no necesariamente están en algún cargo público, pero que dicen se sienten traicionados por lo que hizo y que confiaron en usted y que pues simplemente fue un voto perdido, dicen. Uno no es el partido que representa. Es decir, yo soy la misma Cintia, tengo los mismos valores, no por estar en un partido o en el otro cambio. Yo soy la misma Cintia, tengo los mismos valores, la misma formación, la misma trayectoria en el partido en el que esté. La trayectoria la hace uno. Entonces, pues hoy decido estar en otro partido político, pero es como un buen médico. No cambia si es un buen médico si trabaja en un hospital o en otro. O en tu caso, si eres conductor hoy aquí y mañana estás en otro lugar. Entonces, yo creo que lo importante es la persona, soy la misma persona con los mismos valores, con los mismos principios, simplemente pues estoy optando por otra vía política para poder seguir sirviendo a mi país, que eso es a lo que me dedico. Claro, ¿le ofrecieron algo? ¿Hay algo en puerta de parte de Morena, del oficialismo para usted? Mira, al contrario, todo el mundo decía, espérate 3 años, haz tiempo. No, yo soy una mujer de convicciones. Soy una mujer de convicciones, y ahora regresando al ejemplo del divorcio, pues hay gente que se divorcia, pasa un tiempo sola y después dice, bueno, me voy a dar otra oportunidad, y siguen adelante. Pues así yo, a seguir trabajando por mi país. Yo creo que los ciudadanos lo que no me iban a permitir es que yo me paralizara. Y bueno, pues a ver, ahí estoy con Luisa María Alcalde, una mujer joven, una mujer de trayectoria, una mujer de manos limpias, una mujer ejemplar. Con ella quiero hacer equipo con Adán Augusto, fue secretario de Gobernación, es el coordinador, es un gran operador. Por supuesto que quiero hacer equipo con la presidenta Claudia Sheinbaum, quiero poder gestionar, quiero poder llevar todos los temas de gobierno que me pidieron a las colonias. Y por eso decidí venirme al partido en el gobierno, para poder cumplirle a la gente, cumplir sus peticiones, y bueno, pues al tiempo verán resultados. Senadora, la dejamos para que pueda regresar a la sesión. Muchísimas gracias por su valioso tiempo. Sigamos en comunicación. Gracias, mi compromiso por México no cambia. Un abrazo. Buenas noches. Vamos a la pausa y ya regresamos. Buenas
noches, Stephanie Enaro. Pues ya una semana del triunfo de Donald Trump, ya comenzó con las designaciones de su gabinete. Llama la atención, por supuesto, el nombre de Elon Musk. Todos estos días ha sido nota, ha incrementado incluso su fortuna. Pero platicábamos ahorita que ya información confirmada, Pete Hegseth, el presentador de noticias de Fox News, ha sido nombrado como secretario de Defensa por parte de Donald Trump. Ese es tal vez uno de los nombramientos más asombrosos que ha realizado en los últimos días. Y es que aquí estamos viendo que Donald Trump está premiando la lealtad y obviamente Fox News ha sido pues base en la carrera política de Donald Trump. Ahora también estamos viendo que premia a Elon Musk, lo va a llamar al Departamento de Eficiencia Gubernamental. Y esto ha aumentado, Pedro, enormemente las acciones de Tesla, pero también ha aumentado las acciones de las criptos y también ha aumentado las acciones de las prisiones, porque se sabe que Trump va a meter a muchos a la cárcel y va a deportar de una manera masiva. Exactamente, y entonces, fíjate, alguien me platicaba en una de las mesas que hicimos en la cobertura la semana pasada, en donde estuviste con nosotros, decía, lo peligroso va a ser si Donald Trump se rodea y pone en los puestos clave a personas sin preparación, pero que le sean leales y que sean radicales como él. Así es, y bueno, la Secretaría de Defensa no es menor, sobre todo cuando ya estamos viendo para dónde va el giro de la política exterior de Estados Unidos. El que haya puesto a Marco Rubio, pues nos quita los focos rojos de Ucrania y de Medio Oriente. No van a ser sus prioridades, su prioridad va a ser frontera, 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 frontera. Ahora, si está haciendo estos nombramientos en defensa, Pedro, ¿qué nos puede esperar cuando ha dicho que a los narcotraficantes los quiere designar como narcoterroristas? Exactamente. Vamos a ver en pantalla los nombramientos que ha hecho hasta ahora Donald Trump. Aquí está Pete Hegseth, secretario de Defensa, Elon Musk en Eficiencia Gubernamental, Vivek Ramaswamy en Eficiencia Gubernamental con Musk, Susie Wiles, jefa de gabinete, Stephen Miller, subdirector de Política, Eli Stefanik, embajador ante la ONU, Matt Huckabee, embajador de Israel, que ese es un puesto muy importante, y ahí tienes otros más. ¿Qué te dice el puesto de embajador en Israel, Stephanie? Pues obviamente lealtad, lealtad, lealtad y más lealtad. No hay que olvidar que Israel es importante para Trump. La diáspora israelita más importante fuera de Israel se encuentra en Estados Unidos, tienen una gran capacidad económica y Trump siempre se ha mostrado abiertamente pro-Israel. Pues vamos a seguir platicando, si nos lo permites, Stephanie, en los siguientes días. Vienen más nombramientos. Gracias, qué honor tenerte con nosotros. Estaremos pendientes, Pedro. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a la pausa y ya volvemos. Hola, Pedro. Hola, amigos y amigas de Milenio. Zoé también es nombre de mujer. Ahí está Zoé Valdés, una escritora cubana, o Zoé Kravitz, una actriz norteamericana. Y recientemente se hizo viral la niña Zoé, la niña que el viernes pasado en San Luis Potosí se subió al templete del evento de la presidenta Claudia Sheinbaum, y cuando ella la cargó, dijo emocionada al micrófono, aquí está la presidenta. Mi tocaya Zoé compartió que tiene 3 años y que ya va a cumplir 4. Eso significa que, considerando la esperanza de vida en México, Zoé va a llegar a ver el año 2100. Pero la pregunta, y nuestro reto es, ¿en qué estado de salud llegará la niña Zoé a ese año, al 2100, cuando tenga 80 años? Bueno, según el indicador de esperanza de vida saludable, una mujer en México puede vivir 80 años, pero 68 de ellos los vive con buena salud y el resto, 12, con alguna discapacidad o con algún problema de salud. ¿Cómo podemos reducir ese lapso en nuestra vida en el que se vive con alguna enfermedad o con alguna discapacidad? Bueno, hay varias opciones y una la vimos justamente el domingo en Guadalupe, en Zacatecas, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum inauguró la nueva unidad de medicina familiar número 58 del IMSS, que operará con nuestro modelo preventivo basado justamente en la medicina familiar. ¿De qué se trata esto? ¿Cuáles son las opciones que podemos tener para alargar la vida saludable de las mexicanas y los mexicanos? Bueno, de eso les platico en la columna que publico todos los martes en Milenio Diario, titulada ¿Qué hicimos?
Gracias, Zoe Robledo. Ya 3 años del inicio de su administración, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, asegura que ha atendido los rezagos que había en la entidad, lo que ha traído mejoras en materia de bienestar de la población, pero también grandes inversiones en infraestructura para aprovechar el nearshoring. ¿Cómo se siente en estos 3 años de ser la primera gobernadora de la entidad? Me siento muy contenta, muy optimista. Estoy feliz de que logramos disminuir la pobreza en Baja California. Somos la segunda entidad federativa que más redujo la pobreza en estos últimos años. Decirte que vamos por más, que nuestra meta es el que seamos la primera entidad federativa a nivel nacional en eliminar la pobreza extrema. En el tema económico, ¿qué otras inversiones vienen, tanto en obra pública como iniciativa privada que podamos esperar? Vienen muchas inversiones. La semana pasada acaba de anunciar Toyota una fuerte inversión en Baja California de $350 millones aproximadamente, pero lo más importante es que estamos hablando de alrededor de 1,300 nuevos empleos bien remunerados en Baja California. Tenemos ya 3 empresas de semiconductores. Somos el único estado a nivel nacional con 3 de las mejores empresas globales de semiconductores. Está Skyworks, Infineon y Qualcomm acaba de llegar a nuestro estado. Siempre de manera constante están empresas buscando invertir en Baja California. Estamos creando un nuevo puerto, que es el puerto de Punta Colonet. Entonces, el puerto de Ensenada y el puerto de Punta Colonet sin duda van a ser muy importantes en un nuevo desarrollo de una región, sobre todo pensando en el tema de la relocalización o el nearshoring, que hoy en día es la palabra de moda, pero realmente en Baja California tenemos haciéndolo muchísimos años. Somos expertos en nearshoring en nuestro estado. Antes de despedirnos, Silvia Arellano, ¿cómo va la sesión del Senado con lo de la CNDH? Hola, ¿qué tal? Nuevamente, Pedro, así es, continúa esta discusión, todo bien, ¿no? Y ya siguen con este tema de la mampara, si se quita o no, para que se puedan iniciar ellos con la discusión. Ya está aquí la presidenta de la comisión de aquí del Senado, Celeste Asensio, justamente para iniciar ya con esta presentación del dictamen. Sin embargo, los legisladores aún no pueden ponerse de acuerdo de cómo se va a llevar a cabo este proceso, y bueno, se espera que en unos minutos más ya terminen con esta discusión para ya dar entrada precisamente a todo este tema de la Comisión Nacional, que es elegir de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pedro. ¿Oradores habrá antes de la votación? Van a ser primero los 2 presidentes, de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, el de Justicia. Habrá alrededor de 6 votos particulares, después posicionamientos a favor y en contra. Se había dicho que iban a hacer 2 rondas, sin embargo, el presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, informó pues que esta discusión va a concluir cuando los legisladores, bueno, se les va a dejar hablar a todo aquel que así lo desee, y por esto se podría prolongar. Se prevé que podría ser de 2 horas, sin embargo ya si más legisladores van a hablar, pues se va a prolongar, Pedro. Pues va para largo todavía. Estaremos dando cuenta a través de la pantalla de Milenio. Gracias, Silvia. Buenas noches. Seguimos pendientes, Pedro. Buenas noches. Gracias por el honor de su sintonía. Hasta mañana.